Un crimen lento, silencioso, cometido a plena luz del día en el Greenwich Village de los años 70. La víctima tenía solo 6 años. El arma que se usó no fue una pistola, sino una sustancia ilícita. ¿Y el culpable? El culpable era la persona que debía protegerlo. Bienvenidos a la verdadera historia de Robert Downey Jr. Retrocedamos. Nueva York, 1970. La casa de los Downey no era un hogar. Era un circo para adultos. Su padre, Robert Downey Sr., era un director de cine underground, un genio loco que creía que las reglas eran para los mediocres. En esa casa, el desayuno era cine y la cena era caos. Pero había una regla no escrita, una tradición macabra. A los 6 años... Sí, 6 años. Robert probó su primera sustancia. No fue un accidente. Fue un regalo de su padre. «Es hipócrita que yo lo haga y tú no», le dijo. Imagina esa escena. Un padre uniendo lazos con su hijo a través de la intoxicación. Ese día, el pequeño Robert no solo inhaló humo, inhaló su destino. El cine se convirtió en su guardería. Debutó a los 5 años en una película surrealista llamada Pound, interpretando a un cachorro enfermo. ¿Su primera línea de diálogo? Una pregunta sobre vello púbico. A los 5 años, Hollywood vio talento. Nosotros, hoy, vemos una señal de auxilio. Robert creció creyendo que el arte y la autodestrucción eran la misma cosa. Que para crear, tenías que sangrar. ¡Y vaya que sangró! A los 20 años, Robert ya era una estrella en ascenso. Brillante, carismático, el chico dorado. Pero cuando las luces se apagaban, la sombra tomaba el control. En 1987, protagonizó una película llamada Less Than Zero. Interpretaba a Julian, un joven adicto a las sustancias que pierde todo. La crítica aplaudió su actuación realista. Lo que no sabían es que Robert no estaba actuando. Julian era él. Ese papel fue el fantasma de mis navidades futuras, confesó años después. Se estaba convirtiendo en el personaje. La línea entre la ficción y la realidad se borró. Y mientras Hollywood le daba premios, él se estaba cavando una tumba de lujo en Malibú. Pero el verdadero descenso al infierno apenas comenzaba. Porque hay un punto donde el talento ya no te salva. Un punto donde despiertas en la cama de un extraño. O peor, en una celda de máxima seguridad. Y Robert estaba a punto de descubrir que en la vida real no hay cortes ni tomas falsas. Año 1996. La decadencia tiene un sonido muy particular. El de un Porsche convertible siendo detenido en Sunset Boulevard. Cuando la policía registró el auto, no encontraron solo sustancias. Robert Downey Jr. no iba a una fiesta, iba a la guerra contra sí mismo. Pero lo más inquietante no fue el arresto. Fue lo que sucedió 2 semanas después. Un incidente que parece sacado de una pesadilla febril y que confirmaba que la mente de Robert ya no habitaba en este plano de la realidad. Imagina despertar en tu propia casa, en la seguridad de tu hogar, y encontrar a una estrella de Hollywood desmayada en la cama de tu hijo. Eso le pasó a un vecino de Robert. El actor, completamente desorientado bajo los efectos de sustancias, entró en la casa equivocada, se quitó los pantalones y se durmió acurrucado en las sábanas de un extraño. No era un acto de vandalismo, era un acto de desamparo absoluto. Era un niño perdido, buscando un lugar donde descansar, aunque fuera en la vida de otra persona. La foto policial de ese día muestra a un hombre que ya no está allí. Una mueca burlona, ojos vidriosos. El payaso triste había tomado el control. El sistema judicial, harto de sus promesas rotas, decidió que ya no había más oportunidades. En 1999, Robert se paró frente a un juez y dijo una frase que heló la sangre de todos los presentes. Una confesión que revelaba la verdadera naturaleza de su demonio. Es como si tuviera una escopeta en la boca, con el dedo en el gatillo, y me gusta el sabor del metal. No pedía perdón, estaba explicando su suicidio en cámara lenta. El juez no tuvo piedad. 3 años. Prisión Estatal de California. Corcoran. El mismo lugar donde Charles Manson pasaba sus días. De las alfombras rojas al concreto frío.
Robert se convirtió en un recluso. Allí, su Oscar nominado no valía nada. Allí era carne fresca. En entrevistas posteriores, Robert describiría la cárcel no como un lugar de rehabilitación, sino como un lugar de supervivencia primitiva. Peleas, amenazas, soledad. Trabajó en la cocina lavando platos por centavos la hora. El niño de oro de Hollywood estaba fregando la grasa de las bandejas de asesinos y violadores. El mundo exterior lo dio por muerto. Los estudios cancelaron sus contratos. Sus amigos dejaron de llamar. Robert Downey Jr. era, oficialmente, un caso perdido. Un obituario esperando ser escrito. Pero el misterio de la adicción es que la cárcel no la cura, solo la pone en pausa. Salió en libertad condicional, intentó volver. Brilló en la serie Ally McBeal. Parecía que el talento lo salvaría de nuevo. Pero el demonio es paciente. En 2001, lo encontraron vagando descalzo por Culver City, otra vez intoxicado. Fue el final definitivo. Lo despidieron. Perdió a su esposa. Perdió su casa. Estaba en bancarrota moral y financiera. Nadie, absolutamente nadie en la industria del entretenimiento, estaba dispuesto a asegurar a un hombre que era una bomba de tiempo. Estaba solo en el desierto. Y entonces ocurrió el milagro. O quizás la alucinación final. En 2003, Robert paró en un Burger King de la costa. Pidió una hamburguesa. Le dio un mordisco. Y lo que sintió en ese momento no fue placer. Fue una revelación tan asquerosa, tan visceral, que cambiaría el curso de la historia del cine. ¿Qué tenía esa hamburguesa? ¿Y quién fue el único hombre en Hollywood lo suficientemente loco como para apostar su carrera por este cadáver viviente? Dicen que el destino envía señales en formas extrañas, pero en el caso de Robert, la salvación llegó envuelta en papel barato y costó un par de dólares. Verano de 2003. Costa del Pacífico. Robert lleva un auto cargado de malas decisiones. Se detiene a comer, y al dar el primer mordisco, algo se rompe. No fue el sabor, fue la sensación física de que su sistema estaba colapsando. En esa comida rápida, Robert saboreó su propio final, una epifanía oscura. En un acto de lucidez aterradora, condujo hasta el muelle y se deshizo de todo lo que llevaba en el auto. Lanzó sus demonios al Océano Pacífico. Ese día, la versión antigua de Robert dejó de existir, pero el hombre que quedó vivo era un fantasma en la ciudad de las estrellas. Estar limpio es una cosa, que te crean es otra. Hollywood tiene una memoria implacable. Robert era considerado radiactivo. Literalmente. Ninguna compañía quería asegurar una producción si él estaba en el set. El riesgo de que sus viejos hábitos regresaran era demasiado alto. Estaba en la lista negra, marginado por la industria que lo vio crecer. Y aquí entra en escena el único hombre dispuesto a abrirle la puerta. Mel Gibson. Otro gigante con sus propios problemas. Gibson puso su propio dinero, millones de dólares de su bolsillo, como garantía de que Robert pudiera volver a la actuación. Fue un pacto silencioso entre dos hombres que conocían el precio de caer. 2006. Marvel no era el imperio invencible de hoy. Era un estudio que se jugaba su última carta para sobrevivir. Planeaban una película sobre un millonario excéntrico, roto y genial. Iron Man. Buscaban nombres seguros, estrellas de acción probadas. Pero el director, Jon Favreau, tenía una idea arriesgada. Quería a Robert. Los ejecutivos le dijeron: absolutamente no. Contratar a alguien con su historial para lanzar una franquicia millonaria parecía la peor decisión financiera de la historia. Pero Favreau insistió con una frase que cambiaría todo. Robert no tiene que actuar como Tony Stark. Robert es Tony Stark. La arrogancia, la caída, el talento, la lucha interna. El guión no era ficción. Era su espejo. Le permitieron hacer una prueba de cámara, esperando que fallara. Pero cuando la cámara rodó, la energía en la habitación cambió. Robert no leyó las líneas. Las vivió con la elegancia de quien ha sobrevivido al abismo y ha vuelto. En esos minutos, el personaje nació. No hubo actuación. Hubo transformación.
Los ejecutivos, a regañadientes, aceptaron. Pero con una condición severa: cobraría una fracción de lo habitual y, si cometía un solo error, si daba un paso en falso, lo perdería todo. Sin excusas, sin segundas oportunidades. El primer día de rodaje, la tensión era insoportable. Tenía el peso de un estudio entero sobre sus hombros. Si la película fracasaba, el proyecto moría y su carrera se apagaba para siempre. Era caminar por la cuerda floja sin red de seguridad. Nadie sabía que estaban filmando el inicio de la saga más grande de la historia. Solo veían a un hombre en recuperación jugando a ser héroe. El mundo estaba listo para criticar su fracaso. Pero lo que nadie calculó es que Robert había estado ensayando para este papel toda su vida. Él sabía algo que el resto ignoraba. Para construir una armadura de hierro, primero tienes que haber resistido el fuego. Y entonces dijo la frase: 4 palabras que borraron 20 años de oscuridad. Pero el éxito masivo trae sus propios peligros. ¿Cómo sobrevive un hombre al hecho de convertirse en el rostro más famoso del planeta, cuando por dentro sigue vigilando a sus propios fantasmas? Durante una década, Robert vivió dentro de una armadura dorada. Se convirtió en el arquitecto de un universo cinematográfico que generó miles de millones. Era el rostro más reconocible del planeta. Para el mundo, él era Tony Stark, el genio, el millonario, el salvador. Pero en la oscuridad de su mente, Robert sabía que esa armadura era prestada. Sabía que el éxito masivo es una sustancia tan potente como las que dejó atrás en la carretera de la costa. La pregunta que rondaba como un espectro era: ¿podría sobrevivir sin el traje? ¿O Robert Downey Jr. había desaparecido para siempre, devorado por su propio personaje? 2019. El momento del sacrificio. Cuando Tony Stark chasqueó los dedos y dijo: «Yo soy Iron Man» por última vez, no estábamos viendo solo efectos especiales. Estábamos presenciando un ritual. Robert estaba matando a la gallina de los huevos de oro. Estaba soltando el salvavidas que lo mantuvo a flote durante 11 años. Fue un acto de valentía artística. Decir adiós al héroe para recuperar al humano. El mundo lloró la muerte de Stark, pero pocos entendieron que Robert estaba celebrando su propia libertad. Sin embargo, Hollywood es cruel. En cuanto se quitó el traje, los murmullos volvieron. ¿Es capaz de actuar de verdad? ¿O solo sabe ser carismático? El teléfono sonó de nuevo. No era Marvel. Era Christopher Nolan. Le ofreció un papel que era la antítesis de Iron Man, Louis Strauss. Un burócrata gris, envidioso, pequeño. Un villano sin superpoderes, armado solo con su inseguridad. Robert aceptó el reto. Se despojó del encanto, borró la sonrisa de Playboy y se transformó en algo irreconocible. En la pantalla no vimos a una estrella de cine. Vimos actuación pura, cruda, de la vieja escuela. Vimos al actor que prometía ser en los años 80 antes de que la oscuridad se lo llevara. Fue un recordatorio brutal. El talento nunca se fue, solo estaba esperando a que la niebla se disipara. Marzo de 2024. El Teatro Dolby. Cuando le entregaron el Oscar, el círculo que comenzó en una celda de California se cerró. El prisionero sostenía ahora la estatua dorada. En su discurso no hubo arrogancia. Agradeció a su terrible infancia y a su esposa, la mujer que, según él, lo encontró como una mascota rabiosa, y lo amó hasta devolverle la vida. Hollywood, la misma industria que lo desterró y le cerró las puertas, ahora se inclinaba ante él. No premiaban solo una actuación, premiaban la supervivencia. La historia de Robert Downey Jr. no es un cuento de hadas, es una advertencia y una promesa. Nos enseña que puedes tenerlo todo y perderlo en un segundo por tus propias decisiones. Pero también nos enseña que, mientras sigas respirando, el guión no ha terminado. No importa qué tan profundo sea el pozo en el que caíste, siempre hay una forma de escalar hacia la luz. Si estás dispuesto a soltar el peso que te hunde. El hombre de hierro se oxidó, se rompió y se reconstruyó. Y al final descubrió que su mayor superpoder no era volar ni tener una armadura. Su mayor poder fue simplemente decidir no rendirse. El expediente de Robert Downey Jr. ha sido cerrado,
Pero si te fascina la delgada línea entre la genialidad y la locura en Hollywood, hay otra historia que supera a esta. Un actor que pintó su rostro de payaso y miró al abismo, pero con un final muy diferente. ¿Qué pasó realmente en la mente de Heath Ledger antes de interpretar al Joker? ¿Fue el papel lo que lo consumió o había algo más oscuro acechando? Haz clic en el video que ves en pantalla ahora mismo para abrir ese nuevo archivo. La verdad te va a helar la sangre. Nos vemos al otro lado.